yo paso por ese punto, Dani. Vamos a arrancar con el punto número 1 del orden del día, que es someter a consideración del cuerpo el acta 1932. Puesta a consideración para su aprobación, la misma es aprobada por unanimidad. El punto número 2 del orden del día, notas recibidas, la primera de ellas de la señora Sara Chaisi y Gabriela Isern, con destino a cada uno de los bloques. Por su aprobación, resulta aprobado por unanimidad, y el segundo término del bloque de Hacemos por Córdoba, con destino de esta nota a Presidencia. Por su aprobación, es aprobado por unanimidad. A continuación, y antes de dar uso de la palabra, lo hacemos con el concejal Julio Oyola. Gracias. Es a los fines de su tratamiento sobre el punto 4 del temario del día de hoy. Sí, ahora, hola. Bueno, repito, es a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas del punto 4 del temario del día de la fecha. Eso es todo, señor presidente. Gracias, concejal. Entonces tenemos una moción de tratamiento sobre tablas del punto número 4 del orden del día que debemos someter a consideración. Por su aprobación, resulta aprobado el tratamiento sobre tablas del punto número 4. Ahora sí, vamos a otorgar uso de la palabra, en primer lugar, al concejal Daniel López. Hola. Bueno, gracias, señor presidente. Es fundamentalmente para referirme con relación al día de mañana, el 24 de marzo, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia. El 24 de marzo de 1976, hace 47 años, comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Ese día las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado y derrocaron al entonces gobierno constitucional, dando inicio a una dictadura cívico-militar que duraría hasta 1983, 7 años. Durante ese periodo, miles de personas fueron torturadas en centros clandestinos de detención, desaparecidas y asesinadas. Los años que transcurrieron bajo la Junta Militar estuvieron signados por una constante violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. En cada aniversario del golpe de Estado, ratificamos la necesidad de tener activa la memoria para construir el futuro. La memoria que hoy rescatamos es la condición indispensable para que haya justicia, para que no se repitan los horrores del pasado. En estos 40 años de democracia es fundamental reflexionar sobre el pasado reciente, ya sea en la recuperación de memorias locales y testimonios, como así también en la búsqueda de la restitución de identidades que fueron apropiadas durante el terrorismo de Estado. La memoria, la verdad y la justicia se han constituido en pilares fundamentales de nuestra democracia. La lucha incansable que han librado los organismos de derechos humanos en nuestro país, no sin obstáculos y dificultades, fue trazando el camino para contribuir un consenso social que repare parte del daño causado por la última dictadura militar en Argentina. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es una fecha en la que se busca mantener viva en la reflexión y memoria de todas las víctimas del terrorismo de Estado, invitando al análisis crítico de nuestra historia reciente, para sostener con convicción la frase "nunca más". Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Daniel López. Tengo requerimiento de palabra del concejal Luis Caroni. Adelante, Luis Caroni. Y tengo del doctor Carlos de Falco. Gracias. Gracias, señor presidente.
recién entrando a este salón, le requerí al concejal Carlos de Falco que me hiciera acordar, porque hace unos pocos días atrás habíamos tratado este tema, donde había intervenido precisamente el concejal de Falco, el concejal Romero Benzo, Natalia González, Julio Oyola, y me refrescaba y decía que había sido porque había un proyecto con respecto a los membretes que iban a usar la municipalidad por estos 40 años de democracia. Y es así. Son 40 años de democracia que vienen a poner fin a periodos muy oscuros que existieron en la República Argentina y que sin ninguna duda el peor de ellos fue el del 76 al 83. No me voy a ir hacia atrás porque sería una discusión ya demasiado vieja en la historia, pero sí me voy a ir a la ley Roque Sáenz Peña. Cuando se dicta la ley Roque Sáenz Peña, año 1912, permite el acceso por primera vez a un gobierno elegido por el sufragio universal y obligatorio de los votantes, sin fraude, sin concialúbulos, y realmente empieza un periodo realmente de esplendor democrático y de muy buena gestión económica con don Hipólito Yrigoyen, con Marcelo Torcuato de Alvear. Repite Yrigoyen que no necesitó modificar ninguna constitución. Y bueno, y el primer golpe, por eso yo quiero hacer este relato histórico de los golpes, el primer golpe es el de 1930. Y el primer dictador o el primer gobierno de facto fue Uriburu. Esto siguió proscripciones, hubo proscripciones en aquella época, no solamente el peronismo fue proscripto, en esa época fue fundamentalmente proscripto el radicalismo hasta el golpe del 4 de julio de 1943. Se derroca al presidente Castillo, que era el continuador de Ortiz, no recuerdo el nombre de pila en este momento, no era Horacio, que había hecho ingentes esfuerzos para evitar el fraude patriótico, para que se votara libremente, pero lamentablemente una enfermedad lo postergó, tuvo que renunciar y asume Castillo. Y el 4 de junio se interrumpe nuevamente el orden constitucional y tenemos otros 3 militares que gobiernan de facto: Ramírez, Rawson y Farrell. Todo esto hasta la asunción democrática del general Perón en la elección, y empieza a gobernar en el año 46. Castillo, sí, no me acordaba de Ortiz. Roberto Ortiz. Muchísimas gracias al concejal de Falco y el concejal Primo, por ahí. Bueno, nos ayuda más. Nos ayuda más ahora, ejercitamos menos la memoria. En aras de la memoria estaba diciendo de ese golpe del 43. Se restablece la democracia con Perón. El 16 de septiembre, el 4 de junio del 43 fue el golpe ese, el 16 de septiembre del 55 se produce un golpe contra el general Perón, y los que le toca gobernar de facto en ese momento son los generales Lonardi y Aramburu. Todo esto hasta el 58, que asume el doctor Arturo Frondizi, hasta que también después de varios planteos militares, un golpe más institucional, llamémoslo así, asume el gobierno José María Guido, que era el presidente de la Cámara de Senadores, pero de manera de facto también, hasta la asunción del doctor Arturo Umbertilian.
y donde se produce otro de los golpes, quizás un poquito escalón abajo con respecto al del 76, que fue el Longaniato, donde se lo echa ignominiosamente al doctor Arturo Illia, donde asume este personaje que se quiso perpetuar en el tiempo, llamado Juan Carlos Onganía. A él lo siguió Levington, a él lo siguió Lanusse. Hubo desencuentros en ese momento, hay gente que apostó a que el Longaniato iba a ser la salida del país, gremialistas en su asunción, alguien que dijo de sencillar hasta que aclare, pero el aclare fue realmente palos, proscripciones, la noche de los bastones largos, la irrupción de ese gobierno dictatorial en las universidades, la represión hacia los estudiantes y la expulsión de los mejores catedráticos que teníamos en la universidad, y cómo no habrán sido los mejores, que fueron expulsados en esa noche de los bastones largos y fueron recepcionados en distintas universidades del mundo. Se restablece la democracia con Cámpora Solano Lima, se ratifica en otra elección con Perón, hasta este golpe de 1976, que bien recién lo resumía Daniel López, diciendo fue la noche más oscura que vivió el país. Yo no digo número, no me interesa discutir ese tema, creo que ese tema quedó instalado en la memoria colectiva y esto es lo que tiene que pasar. Desaparecidos, torturados, exiliados, los que vivimos el exilio interno. Es decir, hay muchos que nos quedamos, que no nos pudimos ir y vivimos un exilio interno. Es decir, hablando en voz baja, hablando solamente con los amigos, teniendo mucho miedo de lo que podía pasar, allanamientos sufridos. Entrar, mi caso particular, abogado, entrar a esa policía de Villa María hacía realmente que el más valiente tuviera miedo. Estaba controlada con bolsas, llegaba la tardecita porque era en invierno, se apostaban los policías con todas las armas y uno tenía miedo de pasar ahí porque si no se paraba con el alto podía sufrir algún disparo. Nos pasaba lo mismo cuando pasábamos por los cuarteles en la ruta, acuérdense. No se detenga que Centinela abrirá fuego. Yo he ido a preguntar por varios amigos que habían sido detenidos y siempre recuerdo, iba con un colega, hoy ya muerto, y salíamos de preguntar por dos amigos que lo habían llevado a la fábrica militar y se abrió una puerta en torno y salió un policía conocido de la ciudad de Villa María que nos dijo con la mano: muchachos, vengan para acá, no aparezcan más preguntando por esto, porque si siguen preguntando por esto, los próximos presos son ustedes. Es decir, que realmente fue el terror, el borrar todo vestigio de lo que podía ser democracia en aquellos tres célebres dictadores: Videla, Viola y Macera, siendo la primera junta militar, que evidentemente después tuvo su correlato con los que siguieron, esencialmente en el ejército, siguiendo Galtieri, Piñones, etcétera, etcétera, etcétera.
Por suerte, la democracia se recupera en 1983 y acá que me parece que hay un hecho que es totalmente distinto a lo que viene relatando que pasó. En el año 30, cuando lo voltean a Irigoyen, hay un famoso fallo de la Suprema Corte de Justicia de aquel momento que legaliza el golpe de Estado. Por el contrario, del 83 del 83 en adelante, tenemos no un fallo que legaliza una dictadura, sino por el contrario, un fallo en un juicio penal que se le hace a los responsables del terror en la República Argentina, que me parece que es bisagra ese 1985 que todos hemos visto en la película que se está exhibiendo y que casi gana el Oscar a la mejor película extranjera hace unos días atrás, y se restablece la democracia. No sin pasar por momentos muy difíciles, esencialmente en la época de Alfonsín, aunque siguió también en la época de Menem, que fueron estas rebeliones carapintadas, pero esta época también marca una diferencia. Porque por ahí, así como decíamos recién que desenseñar hasta que aclare, sindicalistas que estaban en la asunción de Longaniato, acá hubo un quiebre y ese quiebre significó Semana Santa, donde el pueblo salió a defender la democracia y el pueblo se vio reflejado en la figura de dos dirigentes políticos importantísimos, en el presidente Raúl Ricardo Alfonsín y en el presidente del Partido Justicialista, el doctor Antonio Cafiero, que juntos pusieron la cara para defender la democracia. Acá en la ciudad de Villa María pasó exactamente lo mismo. Estábamos en este Consejo Deliberante, todos reunidos acá, la noche del sábado, rebasaba este consejo de gente dispuesta a defender la democracia y la dirección de esos acontecimientos lo tenía el Partido Justicialista, el Partido Radical, los concejales de aquella época, los dirigentes gremiales de aquella época, los dirigentes de la Federación Agraria, que nos acompañaron muchísimo en aquella época, hoy uno de ellos, presidente del Partido Justicialista, Aldo Paredes. Por eso me parece que este raconto histórico tiene que decir, democracia siempre, dictadura, proscripciones, nunca. La asignatura pendiente la sabemos cuál es, y somos todos responsables de esto, no lo vamos acá a entrar a discutir qué pasó, qué no pasó, qué hizo Alfonsín, qué hizo Menem, qué hizo el kirchnerismo, etcétera, etcétera. Somos todos responsables, en menor y mayor medida, de que todavía no se haya cumplido aquello que Alfonsín dijo que con la democracia se comía, se educaba y se sanaba a la gente. Entonces, nunca más golpe de Estado. Así terminó el alegato Straser, que fue el fiscal de ese juicio que recién nos referíamos con la película. Y esencialmente el compromiso de todos nosotros, estamos muy cerca de un nuevo recambio democrático para que el que gane pueda cumplir y sacar de contexto totalmente esta asignatura pendiente que es la pobreza y la indigencia en la República Argentina. Que lo haga el que gane, el que el pueblo diga, y que la oposición cumpla su verdadero rol, oponerse constructivamente, oponerse en lo que está mal, denunciar si hay corrupción. Todo esto forma parte del juego democrático, pero esencialmente con un programa donde haya consenso
en 10 o 15 verdades fundamentales que significan nunca más, que yo creo que ya está conseguido, golpes de Estado, y que signifiquen que no tengamos más esta asignatura pendiente, que son 50% de pobres en la República Argentina. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Luis Caroni. Ahora sí, concejal Carlos de Falco. El micrófono al lado. Ahí la tiene. Sí, sí, se escucha la función. Sí. Hola, hola. Bueno, señor presidente, primero quisiera rendir un homenaje a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas que tuvo este país. Me parece que se merecen todo nuestro respeto y creo que es importante que de este consejo se señale ese punto. Dicho esto, siempre es bastante complicado hablar, después de que hablaron dos oradores, que uno hizo alusión exclusivamente al golpe y sobre todo después el doctor Caroni, que ha hecho una semblanza, me parece muy importante, de lo que ha sido el devenir histórico desde septiembre de 1930 hasta, digo yo, casi el presente. No, el presente, porque se refirió a estas elecciones. Y la verdad que lo hizo con una precisión que, bueno, nosotros que hemos estado de muy jóvenes con esto, conocemos. Solo quisiera agregar que en todos los golpes de Estado siempre ha habido involucrado gente ligada a la política. No hablo de partido, hablo de gente ligada a la política. Y eso es un mea culpa que tendrá que hacer a quien le corresponda y a quien se le quepa el saco. A nosotros, yo conozco a Luis de chico, estudiamos en Córdoba juntos y sé bien, hemos estado juntos incluso en una lista para las elecciones de la Facultad de Derecho. Dicho todo esto, yo, si me permite, señor presidente, quisiera rescatar, porque lo malo ya se ha dicho, yo ya lo dije, los allanamientos autosufridos, incluso que yo he sufrido, ya lo hablamos cuando hizo mención el doctor Caroni, lo resumió acertadamente el concejal López, el Luis también se refirió a algo. Entonces quisiera, fíjese, de esta crueldad vivida, quisiera rescatar cosas positivas. Porque de esas cosas positivas, o gracias a esas cosas positivas, hoy estamos acá. Lo primero que quiero rescatar es algo que dijo Luis y que fue muy importante, esa resistencia verbal con algunos amigos. Porque no se podía hablar con todos porque uno no sabía con quién hablaba. Recuerdo que yo trabajaba en una agencia de publicidad y estaba en la parte de jefe de medio y vino el cobrador de Canal 8, era una tardecita de invierno, habrá sido por allá por el 77, y nos sentamos a conversar. Y el hombre se despachó con todo contra el golpe. En un momento se da cuenta y se para, era un hombre mucho más grande que yo, y me dice, joven, espero que esta conversación no nos traiga consecuencias. Fíjese el nivel. Pero eso fue un grado de resistencia que fuimos transmitiendo constantemente, sobre todo a generaciones que iban llegando, ¿no? La música fue otro de los, Mujer Argentina Mercedes Sosa, que es, bueno, el dúo uruguayo, ahora no me acuerdo el nombre. Un montón de cosas que fueron generando los olimareños. Gallo negro, gallo rojo. Quiero decir que todo eso fue generando una resistencia a la que fuimos sumando tímidamente algunos compañeros. Llegamos al año 80, en donde yo vengo a trabajar como abogado, Luis ya estaba acá, y formamos parte del colegio de abogados, ¿no?
Y organizaron, y en esto quiero hacer un homenaje al papá de Pablo, al doctor Molina, una gran persona, un gran abogado, un tipo recomprometido con la democracia, que era presidente del Colegio de Abogados y nosotros lo secundábamos como muchachones. Yo no me acuerdo si vos, Luis, tenías un cargo o no, pero secretario. Yo no, porque hacía poquito que había llegado. Y si se dispuso a hacer en la conferencia de los expresidentes, ¿no? Entre los que vino Luder, vino Felipe Dolino Vitel, vino Ilía y Luder. Y por supuesto hubo que traer Longanía. Eso creo que les ha costado, yo no sé, creo que volví los acompañó a Miguel, como 10 viajes a la fábrica de pólvora. Por lo menos a dar explicaciones y a recibir instrucciones de cómo debía ser. Gracias a Dios, los expresidentes democráticos no aceptaron las instrucciones. Me acuerdo de Vitel, que vino. No, pero Vitel también vino. El Luder, entonces. Luder agarró y empezó a leer un papel. En un momento tiró el papel y dijo, bueno, voy a hablar yo. Y empezó a hablar. Después nosotros, desde el peronismo, conformamos con el ya fallecido Enrique Cela como un centro de estudio, por ahí por el año 80, 81. Y nos juntamos tímidamente. Pero también rescato el grupo de abogados que éramos variopintos, ¿no? Me recuerdo el Cabezón Casasnova, el doctor Luis Mario Sosa de Línea Nacional, qué sé yo, el Coco Mirotti, el papá del Diego Sobrino, mi tío, el Walter Aya, todo abogado. Nosotros éramos un poco más chicos, los miramos con mucho respeto y nos juntábamos en un bar a hablar de política. Y bueno, y lo positivo de eso era que todos teníamos el mismo objetivo, la restauración de la democracia. Y de ese lugar nosotros fuimos peleando para esto. No se consiguió por obra de Dios. Se fue peleando y peleando por la democracia y fuimos trabajando y cada vez fuimos más visibilizados y bueno, llegó un momento en que la encerrona económica, la encerrona política, se abrió la válvula de Malvinas, que fue una locura. El que les habla estaba totalmente en contra, me parecía que era una carnicería, efectivamente así fui. Hay algún abogado vivo y otro muerto, que eran muy amigos ellos, peronistas un poco con esta mano, y estaban de acuerdo que el barco, el Principito, ya van a venir, nos van a limpiar, cosa que pasó. Terminado esa primavera que vivió Galtieri, la realidad y las fuerzas políticas, que tenían un solo objetivo, terminaron dando no a esta democracia. ¿Por qué señalo todo esto? Por lo que dijo Luis, en parte, ¿no es cierto? Han pasado 40 años y lo que era tan romántico, tan fuerte, se ha ido como haciendo una costumbre, ¿no? Hay generaciones que han vivido en democracia, no saben lo que ha sido el golpe de Estado. Entonces, a veces se pierde un poquito la idea del valor democrático. Por eso uno cuando daba clase insistía y contaba las cosas personales, vivió Luis, viví yo, y no sé si alguna acá. Entonces, es muy importante, aunque parezca que estamos hablando entre nosotros, bueno, hay una cámara, alguien verá, nosotros los que tenemos oportunidad de hablar con jóvenes, generalmente transmitimos esto, se ha diluido, ¿no? Un poco por esto que señalo y mucho porque los que estamos en política a veces privilegiamos sectores, intereses muy personales y sin querer estamos dañando el sistema democrático referido a los jóvenes, ¿no? Por eso hay algún mesiánico por ahí que parece ser que tiene el 18% de los votos y un tipo que está decidido a vender órganos. Bueno, imagínense a lo que estamos llegando. ¿Por qué? Nosotros somos los responsables. Esa es una verdad. Entonces, vuelvo a lo que dijo Luis y también vuelvo al tema de los caras pintadas que me pareció, como muy bien lo resaltó, un hecho singular democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas políticas nos podemos poner de acuerdo. Debemos ponernos de acuerdo. Es una obligación ponernos de acuerdo. Creo
que la enseñanza que tenemos que llevar en estos 40 años es que hay cuestiones que son políticas de Estado. Gobierne quien gobierne, ojalá uno pudiera estar en esas grandes discusiones, pero de donde uno está, lo tiene que repetir. Sentar todo en una mesa y coincidir en 3, 4, 5 cuestiones esenciales para el Estado. Y después que gobierne el que la gente quiere, la oposición, yo a veces llamo minoría o segunda minoría, el término oposición me choca bastante, pero debe controlar, efectivamente, como se señala aquí, debe controlar que se cumpla la legalidad del gobierno, que no pasen cosas que vayan más allá de lo que debe hacer un gobierno, pero también tiene que colaborar, discutir y tratar de llegar a consenso y colaborar para que el que está en el gobierno tenga gobernabilidad y pueda gobernar. Creo, y para terminar, señor presidente, que me parece que esto tan malo que nos pasó, en definitiva, nos ha hecho lo que somos, todavía temeroso, porque cuando hay un control yo todavía prendo la luz de noche. Me quedo de aquella época, ¿no? O te paraba, si te paraban tenía que prender la luz de adentro. Todavía prendo la luz cuando me paran de noche. Quiero decir que ha dejado cosas positivas y creo que, como dijo Luis, yo no creo que la democracia tenga muchas deudas porque hay libertad individual, ni hablar. Pero es cierto que en materia económica no hemos podido salir de lo que dejó la dictadura. Porque también hay que reconocer que la dictadura dejó un sistema económico absolutamente inviable. Y de ese sistema, siempre para acá o para allá, no hemos podido lograr y aquí estamos con la pobreza que estamos. Por eso digo, y para cerrar, que es necesario, como aquí se ha señalado, tratar de que todas las fuerzas políticas, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, incluso a nivel del Estado municipal, tengamos un acuerdo básico sobre temas de Estado que nos logre, que persigan con fin y logren tratar de generar igualdad en el pueblo, generar tranquilidad y, como uno dice, en definitiva, ¿para qué está el Estado si no es para felicidad del pueblo? Muchas gracias, señor presidente, muy amable. Muchas gracias, concejal Carlos de Falco. Ahora pasamos al punto número 3 del orden del día. Despacho de la Comisión de Acuerdo sobre Proyecto de Declaración del Consejo Deliberante declarando de interés municipal la participación y el título obtenido por Natalio Puebla en el Campeonato Provincial de Triatlón. Va a hacer uso de la palabra la concejal Natalia González. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Durante los meses de enero, febrero y marzo se llevó a cabo el Triatlón Córdoba-Argentina, el cual estuvo organizado por la Asociación Cordobesa de Triatlón, con un total de 106 participantes, donde debieron recorrer 1.500 metros en el tramo de natación, el cual se desarrolló en el dique Piedras Moras, 40 kilómetros en la de ciclismo y finalmente 10 kilómetros de pedestrismo. Natalio Puebla, villamariense, se quedó con el primer puesto de su categoría, categoría de 30 a 34 años, con un tiempo de 2 horas, 15 minutos, 40 segundos, y fue segundo en la general. Tuvo estos tiempos parciales en cada tramo de la prueba: 25 minutos, 14 segundos para los 1.500 metros de natación, 1 hora, 6 minutos, 36 segundos en ciclismo y 46 minutos y 50 segundos en pedestrismo. Micaela, que es su hermana, fue tercera en la general femenina, pero fue ganadora de la categoría B, 25 a 29 años, con un tiempo total de 2 horas, 50 minutos, 56 segundos, siendo 34 minutos, 14 1.500 metros de natación, 1 hora, 21 minutos, 31 segundos para los 40 kilómetros de ciclismo y 50 minutos y 11 segundos para los 10 kilómetros de pedestrismo. Asimismo, el último 5 de marzo se llevó a cabo la tercera y última fecha del triatlón cordobés, donde Natalio resultó campeón provincial en su categoría y quedó segundo en la general.
Natalio es un joven, Natalio y Micaela son jóvenes villamarienses. Él comenzó en el deporte de muy chiquito a raíz de una enfermedad de la que debió ser operado a los 6 meses. Su papá, que también es deportista, siempre lo incentivó para su desarrollo físico fuera normal, lo incentivó en el camino del deporte. Y de ello hizo un estilo de vida. El deporte en su casa es un estilo de vida. Micaela, bueno, de hecho Natalio se está preparando para el campeonato argentino, que es el 22 de abril, y para sus primeros 42K, que es en Río de Janeiro el 11 de junio. Micaela cuenta que a ella de chica la obligaban a hacer deporte, precisamente por familia deportista, renegaba de ello, pero bueno, gracias a eso y a la constancia que tuvo su papá, incentivándola para el deporte, y su mamá acompañándola desde la alimentación, desde muy chica, cuidándola con eso. Hace 10 años que retomó el deporte también como un estilo de vida y con un gran compromiso. Ella refiere que este deporte, que siempre fue muy masculino, el tema del triatlón, del atletismo, incluso hace unos 6, 7 años la premiación era masculina. Cuenta que los premios a los hombres eran dinerarios y a las mujeres se les entregaba a veces desde una flor o hasta una medalla. Y bueno, y hace unos años que, como también incursionan más mujeres, comenzó a verse la igualdad en ese camino. Son hermanos, les brilla la mirada hablando uno del otro y de los logros obtenidos, se acompañan mutuamente, pero lo que quiero resaltar en esto es la importancia de resaltar, disculpen la repetición de la terminología, porque son jóvenes villamarienses en los que no han contado con el acompañamiento del Estado nunca y son un orgullo local. Ellos mismos cuentan de ideas que tendrían para trabajar y que nunca se han llevado a cabo, estos deportes amateur que tanto necesitan del acompañamiento del Estado y que además deberían tener un Estado presente, ¿no? Estimulándonos. Son ejemplos y deberían ser ejemplos para nuestros jóvenes en la ciudad. Así que bueno, desde ya el reconocimiento a ellos en la premiación y en los títulos obtenidos, pero también en su trayectoria, ¿no? Y que esto sea un impulso y un estímulo para que sigan en ese camino del deporte que lo llevan con tanto compromiso y convicción. Desde ya adelanto el voto positivo de mi bancada y bueno, solicito al Consejo el acompañamiento. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Natalia González. Nos toca poner a consideración en forma general el punto número 3 del orden del día por su aprobación. Resulta aprobado por unanimidad. Lo hacemos en forma particular. Son 3 artículos. El primero, aprobado por unanimidad. Su artículo segundo, también aprobado por unanimidad. Y finalmente su artículo tercero, que puesto a consideración es aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al punto número 4 del orden del día, tratamiento sobre tablas, proyecto de declaración de Hacemos por Córdoba declarando de interés municipal la realización del Encuentro Internacional de Motos Harley Davidson. Concejal Julio Yola. Gracias, señor presidente. Es a los efectos de solicitar el apoyo de los concejales a otro encuentro más de Moto Harley Davidson que este proyecto de declaración tiende a resaltar y que se harán los días 13, 14 y 15 de abril del corriente año. Estos encuentros ya son prácticamente, lo ha adoptado la ciudad, son característicos y aquellos, no solo aquellos que nos gusta la mecánica de dos ruedas, sino por todos los villamarienses, por su calidad de atracción de las motos que traen y su mística que ello conlleva. Hay que recordar que ya hace del 2014 que se vienen haciendo estos encuentros. Desde el primer momento la Municipalidad de Villa María ha apoyado estos eventos y hemos recibido motociclistas de países limítrofes como Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, y es agradable que se perpetúen en el tiempo estos encuentros donde los vecinos disfrutan
de esa mística, como le comentaba, de esas motos grandes, vistosas y que producen tanto admiración verlas rodar en la ruta, como así también el beneficio que obtiene la ciudad, porque estos encuentros traen acarreado no solo los motociclistas, que se han llegado a congregar hasta 250 en un encuentro, sino de las personas que vienen de localidades vecinas a ver y admirar estas motos. Es por ello que solicito a mis pares nos acompañen en esta declaración de interés de este proyecto de encuentro de moto Harley Davidson a realizarse los días 13, 14 y 15 de abril. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Julio Yola. Tengo un pedido de palabra de Karina Bruno. Así sale, si no después... Aunque por primera vez allá, ya casi más de 10 años, por una iniciativa, por lo que él generaba y por la impronta que él tuvo y sigue teniendo en ese grupo de gente amiga, hizo que se instalara en Villa María este evento casi ahora como naturalmente. Pero fue Ale en aquel momento que tuvo esa iniciativa, como hacía con todo, que era un innovador en todo lo que generaba, así que un aprecio particular recordarlo a él en el marco de este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, nos toca poner a consideración en forma general el punto número 4 del orden del día por su aprobación. El mismo es aprobado por unanimidad. Lo hacemos en particular. Son 2 artículos, con el primero aprobado por unanimidad y con su artículo segundo, que también puesto a consideración, es aprobado por unanimidad. Le solicitamos nuevamente al concejal Luis Caroni ahora arriar nuestra bandera.